Imagina que estás ahí, parado en medio de la calle, con el bullicio de Madrid a tu alrededor, el claxon de un taxi rompiendo el aire húmedo de febrero, y de repente sientes un tirón en el pecho, como si alguien te hubiera llamado por tu nombre desde lejos. No es el frío que cala los huesos, ni el cansancio de otra jornada interminable en la oficina. Es algo más profundo, un eco que resuena en lo más hondo de ti. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese instante en que el mundo sigue girando, la gente pasa a tu lado con prisas, pero tú te detienes porque algo dentro te dice, para, escucha. Y justo ahora, mientras lees esto o ves este vídeo, ese tirón se hace más fuerte. No es casualidad, no has llegado aquí por error. Los cielos han estado esperando este momento exacto, el 11 o el 12 de febrero, para que Dios hable directamente a tu corazón. Tú que has cargado con pesos invisibles durante años, que has sonreído en medio de tormentas emocionales, que has luchado batallas solitarias detrás de las puertas de tu piso en Barcelona o Sevilla, sientes que no estás solo. Nunca lo has estado. Dios te ha visto en esas noches en que las lágrimas caen en silencio sobre la almohada, cuando el aroma del café de la mañana no logra espantar el vacío que te come por dentro, cuando el metro te lleva de vuelta a casa y tu mente vaga por un laberinto de dudas. Él ha notado cada ferida que has enterrado, cada miedo que has disfrazado de fuerza, cada oración susurrada en la oscuridad de tu habitación. Y ahora, elegido, te dice, basta de susurros. Es hora de la revelación. Piensa en cómo has vivido estos últimos años. Tú que superas los 35, con una vida que parece estable por fuera. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. El trabajo que paga las facturas, la familia que espera en casa, los amigos con los que compartes cañas los fines de semana. Pero por dentro hay un agotamiento que no explica la rutina. Te despiertas con el cuerpo pesado, como si hubieras corrido una maratón en sueños, y el día se arrastra con una niebla que no se disipa. Has intentado todo: el gimnasio después del curro, las vacaciones en la costa, incluso esas lecturas de autoayuda que prometen cambiarlo todo. Pero nada llena ese hueco. ¿Y si te dijera que ese cansancio no es solo físico? Que tu espíritu ha estado trabajando sin descanso, intercediendo por los que amas, discerniendo sombras que otros ni ven, protegiendo un propósito que aún no comprendes del todo. Tú no eres uno más en la multitud. Eres un elegido, y tu esencia espiritual lleva una carga mayor de la que imaginas. Imagina que cada vez que sientes un peso inexplicable en el pecho, no es ansiedad del día a día, sino tu alma captando las batallas invisibles que rodean a tu familia, a tus amigos, incluso a extraños que cruzan tu camino. Dios te ha equipado para eso, y por eso te sientes exhausto después de un día aparentemente tranquilo. Por eso el aire se carga de tensión cuando entras en una habitación. Por eso sueñas con advertencias que al día siguiente se hacen realidad. Respira hondo ahora mismo. Siente cómo el aire entra en tus pulmones, trayendo un poco de esa paz que tanto anhelas.
Has pasado por vendavales que te han dejado hecho trizas, rupturas que te partieron el alma, traiciones de gente en la que confiabas como en un hermano, pérdidas que te hicieron cuestionar si hay un plan más grande. En España, con su mezcla de fe católica y escepticismo moderno, has lidiado con eso solo, asistiendo a misa los domingos por costumbre, pero sintiendo que falta algo más profundo. Has sonreído en las reuniones familiares, contando anécdotas del trabajo para no preocupar a nadie, mientras por dentro luchas contra un vacío que te susurra: hay algo más para ti. Y lo hay. Dios no te ha abandonado en esas madrugadas en que miras el techo, con el sonido lejano de la ciudad filtrándose por la ventana. Él ha estado ahí, sosteniéndote cuando tus fuerzas flaqueaban. Lo que has llamado intuición no es casual. Es tu espíritu despierto, guiado por una presencia que te ha protegido de males que ni siquiera viste venir. Piensa en esas veces que un impulso te hizo cambiar de ruta y evitaste un accidente, o cuando oraste sin saber por qué, y al día siguiente un ser querido te contó su problema. Eso no es coincidencia, es tu vocación espiritual en acción. Ahora, en estos días del 11 y 12 de febrero, los cielos dejan de susurrar y empiezan a gritar tu nombre. No estás solo viendo este vídeo, estás despertando a quién eres realmente. Tu espíritu lleva más de lo que crees. Una autoridad que hace temblar las tinieblas, una luz que ilumina caminos para otros, un propósito que va más allá de pagar la hipoteca y criar a los hijos. Has sentido esa diferencia desde niño, ¿verdad? En el colegio notabas cuando alguien mentía, en las fiestas familiares detectabas las tensiones bajo las sonrisas. No eras raro, eras sensible, forjado en el fuego de pruebas que te han hecho más fuerte. Dios te ha usado como escudo para los tuyos. ¿Cuántas veces tu mera presencia ha disipado una discusión en casa o has absorbido el dolor de un amigo sin que él lo dijera? Ese peso que sientes no es debilidad, es la prueba de tu labor incansable en el plano espiritual. Y hoy, elegido, vas a descubrir cómo liberarte de esa carga y abrazar tu verdadero poder. Sigue conmigo, porque lo que viene va a cambiarlo todo. Has vivido con síntomas que te han perseguido como sombras en la niebla madrileña. Ese agotamiento que llega de la nada después de un fin de semana supuestamente relajado, cuando deberías estar lleno de energía para la semana. Te sientas en el sofá de tu salón, con la tele de fondo emitiendo el mismo programa de siempre, y sientes un nudo en el estómago que no explica el estrés laboral. O quizás sea en el metro de Barcelona, apretujado entre la gente, y de repente una oleada de tristeza te invade, sin razón aparente, como si el peso del mundo cayera sobre tus hombros. ¿Te suena? Esas noches en que no puedes dormir, el reloj marcando las 3 de la mañana y tu mente da vueltas a preocupaciones que no son solo tuyas. Has intentado ignorarlo, diciéndote que es el cambio de estación, el frío de febrero que se cuela por las rendijas, o simplemente la edad que empieza a pesar. Pero en el fondo sabes que hay más. Piensa en cómo, después de estar con ciertas personas, te sientes drenado, como si hubieran succionado tu vitalidad. O esas intuiciones repentinas, un aviso en el corazón que te hace llamar a tu madre justo cuando ella necesitaba hablar. En España, donde la vida corre a 1000 por hora entre el curro, las responsabilidades familiares y las noches de insomnio, estos síntomas se camuflan en la rutina diaria, pero no son normales. Son señales de que tu espíritu está en alerta constante, captando vibraciones que otros ignoran. Recuerda esa vez, hace unos meses, cuando estabas en una reunión de trabajo en Valencia. Todo iba bien en apariencia, risas y cafés compartidos, pero tú sentiste un malestar creciente, como si el aire se espesara. Al día siguiente, estalló el conflicto que intuías.
O en casa con tus hijos o tu pareja, cuando absorbes sus preocupaciones sin que te lo digan y terminas el día con los hombros caídos, el cuerpo pidiendo un descanso que no llega. ¿Has notado cómo el entorno cambia a tu alrededor? Entras en una habitación y la tensión baja, la gente se abre contigo sin motivo, confiesa secretos que guardaban años. No es carisma casual, es tu esencia espiritual en acción, atrayendo lo que necesita ser sanado. Y el precio es alto. Migrañas inexplicables, bajones de ánimo que duran días, un cansancio que el deporte o el descanso no curan. En el contexto español, con su mezcla de tradiciones religiosas y presiones modernas, el paro que acecha, las facturas que no paran de llegar, las relaciones que se resquebrajan bajo el estrés, estos síntomas se multiplican. Tú que has superado los 40 quizás, sientes que la vida te ha moldeado para algo mayor, pero el agotamiento te frena. Imagina el aroma del pan recién horneado en tu cocina, preparando el desayuno para la familia, y aún así un velo de melancolía te envuelve. No es depresión, es tu alma trabajando horas extras, intercediendo por los que amas, discerniendo amenazas invisibles. Y no hablemos de esas oleadas de ansiedad que te pillan desprevenido. Estás paseando por el Retiro en un domingo soleado, el sol filtrándose entre los árboles, niños riendo a lo lejos y de repente un miedo irracional te aprieta el pecho. ¿Por qué? Porque tu espíritu ha captado una tormenta que se avecina no solo para ti, sino para tu círculo. Has cargado con lutos que no eran tuyos, con traiciones que intuías antes de que pasaran, con clamores silenciosos de almas lejanas que Dios te ha confiado. En las ciudades españolas, donde la fe se vive en procesiones y rezos rápidos, pero el escepticismo reina en el día a día, estos síntomas te hacen sentir aislado. Estoy loco, piensas, mientras tomas un café solo en la barra del bar del barrio, pero no lo estás. Eres sensible por diseño divino, un vigía en un mundo dormido. Piensa en cómo, desde joven, leías las intenciones de la gente, el compañero de trabajo que te traicionaría, la amistad que se enfriaría. No eras paranoico, eras entrenado en el discernimiento espiritual. Y ahora, en la madurez, esos síntomas se intensifican porque tu propósito se acerca. El peso en el pecho después de una conversación anodina no es casual, es tu esencia absorbiendo dolores ajenos para sanarlos. La fatiga crónica no es vejez, es labor incansable. Has sentido paz repentina después de una oración improvisada, como si una mano invisible aliviara la carga. Eso es reconexión. En España, con su historia de santos y místicos, tú llevas esa herencia viva, pero sin saberlo, te has agotado en silencio. Ahora, vayamos al corazón del asunto. Las causas detrás de todo esto. No es solo el estrés de la vida adulta en España, con sus jornadas de 8 horas que se estiran a 10, las hipotecas eternas y las preocupaciones por el futuro de los hijos. Hay un porqué más profundo, espiritual, que explica por qué te sientes así. La mayoría de la gente se equivoca aquí. Cree que el cansancio es solo físico o mental. Receta pastillas o fines de semana en la playa. Pero tú, elegido, has ignorado que tu espíritu ha estado en guerra constante. Dios te ha dotado de una sensibilidad espiritual aguda desde antes de que nacieras. En el contexto psicológico español, estudios como los de la Universidad de Madrid hablan de cómo el 40% de los adultos mayores de 35 reportan fatiga emocional inexplicable, pero pocos conectan eso con un llamado divino. Tú no eres uno de esos. Tu intuición es percepción celestial. Tu fuerza es soporte divino. Imagina que tu alma es como un faro en la costa gallega, iluminando la noche brumosa, pero consumiendo aceite sin parar. Eso es lo que ha pasado. Has estado vigilante, intercediendo por tu familia sin saberlo,
blindando tu hogar de influencias negativas que flotan en el aire como el humo de una chimenea en invierno. Y aquí es donde la revelación golpea fuerte. No todas tus batallas eran personales, ondas de tristeza que te azotan sin motivo. Tu espíritu antevía conflictos en tu entorno, como una crisis familiar que se avecinaba o un problema laboral que afectaría a un amigo. En España, con su tejido social tan unido, vecinos que se saludan en el rellano, tíos que se reúnen en fiestas, eres el escudo invisible. Dios te ha posicionado así porque confía en ti. Recuerda datos sociológicos. Según encuestas del CES, el 60% de los españoles de tu edad sienten un vacío existencial. Pero para ti es más, es el peso de discernir falsedades, de captar intenciones ocultas en reuniones de trabajo o cenas familiares. No es paranoia, es un don. El enemigo espiritual ataca no solo a ti, sino a través de ti, sabiendo que tu presencia protege a otros. Por eso sientes drenajes cerca de ciertas personas. Estás absorbiendo sus cargas para que no las hundan. Tus oraciones nocturnas, esos impulsos de clamar a Dios sin razón aparente, no son casuales. Responden a visiones previas en el plano espiritual. Psicólogos como Jung hablaban de lo inconsciente colectivo, pero en tu caso es lo divino conectándose. Piensa en tu vida. Has sobrevivido a estaciones devastadoras, una pérdida laboral en plena crisis del 2008, una separación que te dejó solo en un piso vacío de Zaragoza, decepciones que te hicieron dudar de tu fe. No fue tu carne la que te sostuvo, fue tu esencia inquebrantable, forjada por Dios. En el contexto español, donde la espiritualidad se entremezcla con el racionalismo, piensa en cómo la Semana Santa convive con el ateísmo urbano. Has equilibrado eso intuitivamente. Tus lágrimas han regado resiliencia, tus caídas han cavado sabiduría. Ofensores que te juzgaron, relaciones que se rompieron, todo refinó tu espíritu. El enemigo tiembla ante ti porque tus oraciones avalan sombras. Tu mera entrada en un espacio transforma el ambiente. Has cargado dolores no tuyos, lutos de ancestros, clamores de generaciones, porque eres intercesor por diseño. ¿Y el por qué oculto? Porque ignoras tu verdadera identidad. Crees que sobrevives. En realidad, lideras una batalla espiritual. Estudios espirituales cristianos, adaptados a nuestra cultura, muestran cómo personas como tú, sensibles, persistentes, son elegidas para tiempos de cambio, como estos febrero, donde el invierno da paso a la renovación. Tu fatiga es prueba de vigor, no de derrota. Dios cesa los susurros ahora porque estás listo para la verdad. Eres guerrero, vigía, guardián. La solución no está en huir o medicarte, está en abrazar tu llamado y transformarte. Empieza por reconocerlo. Hoy mismo, en este 11 o 12 de febrero, detente y di: Señor, muéstrame quién soy. Ese simple acto reconecta tu espíritu con la fuente divina, aliviando el peso inmediato. Pero vayamos a pasos concretos, porque tú necesitas herramientas prácticas en tu vida española cotidiana. Primero, establece un ritual diario de discernimiento. Cada mañana, antes de que el café hierva en la cocina, siéntate en silencio 5 minutos. Respira profundo, visualiza una luz blanca envolviéndote y pide: Dios, protégeme de cargas que no son mías. Imagina cómo eso libera energía, como abrir una ventana en un cuarto viciado. He visto a gente como Ana, una profesora de 45 años en Bilbao, que luchaba con agotamiento crónico. Le pasaba igual, absorbía el estrés de sus alumnos, noches en vela preocupada por ellos. Siguió este paso y en semanas su vitalidad volvió. No era magia, era alinear su espíritu con el propósito. Segundo, aprende a soltar lo absorbido. Después de interacciones drenantes, una cena familiar tensa o un día en la oficina,
Haz una limpieza espiritual. Ve a un parque como el de María Luisa en Sevilla o incluso a tu balcón y ora liberando: Señor, devuelvo a ti las cargas ajenas. Usa agua bendita si eres de misa, o simplemente imagina un río llevándoselo. Esto no es esoterismo, es bíblico, como en Salmos, donde se habla de renovación. Piensa en Miguel, un ingeniero de Madrid en sus 40 y tantos, crisis de los 40 golpeando fuerte, sentía pesos indefinidos, como si cargara el mundo. Incorporó esto y junto con caminatas diarias, su ansiedad bajó. Conectó con su fe católica, valorando la lógica. No todo es místico, pero el espíritu necesita cuidado como el cuerpo. Tercero, nutre tu esencia con comunidad y estudio. Únete a un grupo de oración local. En España hay tantos, desde parroquias en pueblos andaluces hasta encuentros evangélicos en grandes ciudades. Comparte tus experiencias, verás que no estás solo. Lee textos que unan fe y psicología, como libros sobre el discernimiento espiritual adaptados a nuestra cultura. Pero el camino completo está en El llamado de los elegidos, la jornada de 30 días, un ebook que te guía paso a paso. Imagina 30 días de transformación, meditaciones diarias para fortalecer tu intuición, ejercicios para soltar cargas, historias reales de españoles como tú que han despertado su propósito. Ana, la de Bilbao, lo hizo y encontró paz en su rol como intercesora, incluso ayudando a su familia a sanar viejos rencores. Miguel dejó de sentirse invisible. Su presencia ahora inspira en el trabajo. Cuarto, integra gratitud y acción. Cada noche, anota 3 cosas que tu espíritu protegió ese día: un conflicto evitado, una conversación sanadora. Esto refuerza tu identidad. Sal de la pasividad. Ora por otros intencionalmente, como por un vecino en apuros. En España, donde la solidaridad es cultural, esto fluye natural. Piensa en Rosa, una madre de familia en Valencia, superando los 35 con estrés por el trabajo y los hijos. Su espíritu la agotaba absorbiendo sus preocupaciones. Siguió estos pasos, conectó con el ebook y transformó su hogar en un refugio de paz. Su matrimonio se fortaleció, encontró propósito en guiar a sus hijos espiritualmente. Quinto, cuida el cuerpo como templo. Duerme 7 horas, come bien, el Mediterráneo nos da eso de ventaja, y mueve el cuerpo en naturaleza, como senderos en la Sierra de Madrid. Pero une lo físico con lo espiritual. Camina orando, sintiendo la tierra bajo tus pies como ancla divina. Esto equilibra la sensibilidad. Historias como la de Javier, un autónomo en Barcelona luchando con deudas y vacío, muestran cómo el ebook le dio estructura y en 30 días su fatiga se convirtió en fuego interior. Ahora lidera un pequeño grupo, protegiendo a otros. Sexto, enfrenta el enemigo con autoridad. Cuando sientas opresión, declara: en nombre de Jesús salgo de aquí. No es teatro, es tu herencia. En contextos españoles, donde el mal se disfraza de estrés cotidiano, esto libera. El ebook profundiza en esto con oraciones diarias, meditaciones guiadas que duran solo 10 minutos, perfectas para tu agenda llena. Séptimo, busca mentoría. Encuentra un guía espiritual, un sacerdote, un coach cristiano que entienda tu sensibilidad. En España, con su rica tradición, hay recursos. El ebook incluye testimonios de transformaciones reales. Gente que dejó la confusión por claridad, el agotamiento por empoderamiento. Octavo, celebra avances. Marca el 11 y 12 de febrero como inicio. En 30 días, revisa cambios. Imagina despertar sin peso, con propósito claro. Historias abundan, como la de Elena en Sevilla, que absorbía dolores de su entorno laboral. La jornada del ebook la llevó a límites sanos y ahora su espíritu fluye libre, atrayendo bendiciones. Noveno, integra fe y lógica. Lee psicología espiritual, como cómo el discernimiento reduce ansiedad según estudios.
Tú valoras eso, no todo místico, sino equilibrado. 10. Mantén el momentum. El ebook no es un libro más, es tu mapa. Descárgalo ahora, empieza la jornada. Verás cómo tu vida se alinea. Relaciones profundas, carrera con propósito, paz interior. 11. Comparte tu luz. Una vez transformado, ayuda a otros. En España, donde tantos buscan significado, serás faro. 12. Confía en el timing divino. Estos febrero marcan tu despertar. Dios no se equivoca. Expandamos en historias para que veas el impacto. Toma a Pedro, un electricista de 48 en Zaragoza. Vida normal, curro duro, familia, fines de semana en el campo, pero agotamiento crónico, intuiciones que lo inquietaban. Síntomas, bajones tras ver a amigos, sueños premonitorios. Causas, espíritu intercediendo por su esposa enferma sin saberlo. Solución, rituales diarios. El ebook. En 30 días, paz inundó su hogar. Su fe se avivó. Encontró propósito en ayudar en la parroquia. Ahora duerme bien, energía rebosante. O Laura, gerente en un banco de Madrid, 37 años. Pesos emocionales, absorbía estrés de equipo, noches de ansiedad. Creía era burnout. Revelación, donde empatía espiritual. Pasos, limpieza post-trabajo, gratitud. El ebook la guió, transformó su liderazgo, protegiendo a su equipo intuitivamente. Relación con marido floreció, hijos la ven fuerte. Más detalles, imagina el día a día de Pedro. Antes llegaba a casa exhausto, cena rápida, tele hasta dormir. Ahora, hora al entrar, suelta el día. Conversaciones profundas con familia. El ebook tiene audios para días ocupados, perfectos para españoles. Laura, antes reuniones la drenaban, ahora entra declarando paz. Aumentó productividad, paz interior. Testimonios en el ebook validan, cientos como tú. Otro, Carlos en Sevilla, 50 años, jubilado parcial. Vacío postcurro, intuía males en barrio. Solución, caminatas orantes, comunidad, jornada de 30 días, meditaciones sobre salmos, ejercicios de liberación. Ahora, voluntario, espíritu libre, expande. En el ebook día 1, reconoce tu llamado con reflexión guiada. Día 5, limpia cargas con visualización. Día 10, nutre con lecturas bíblicas españolas. Día 15, enfrenta miedos. Día 20, integra acción. Día 25, celebra. Día 30, plan futuro. Historias detalladas. Pedro oraba por su esposa, sanó. Laura detectó problema en equipo, lo resolvió. Carlos previno conflicto vecinal. Esto transforma de supervivencia a propósito. Tú puedes. Has recorrido un viaje en este vídeo. De reconocer el tirón en tu pecho, validar esos síntomas que te han acosado, el cansancio inexplicable, las intuiciones que te inquietan, a desentrañar las causas espirituales profundas. Y ahora, con pasos claros hacia la transformación. Imagina cómo sería tu vida liberado, madrugadas de paz en lugar de insomnio, energía para abrazar a tu familia sin pesos ajenos, un propósito que ilumina tus días como el sol de febrero, derritiendo la niebla. No más batallas solitarias, ahora aliado con lo divino, guerrero consciente, elegido, has sentido ese vacío porque eras más grande que la rutina. Ahora lo llenas con tu verdadera esencia. El momento es ahora. Descarga el... Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10.
Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.